y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para dar de comer al comerciante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido muchísimo más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y he hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el heteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré de tu misma casa yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostarán con ella a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: ¿por qué contra Jehová pequé contra Jehová? Contra Jehová he pecado. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta es una señal clara de un pecado grave, aunque todos los pecados son graves delante de Dios. El adulterio, la fornicación están dentro de los mayores pecados que ha podido cometer el hombre. No es que todo pecado son, el concepto no es que todos los pecados son iguales. Lo que sucede es que todo pecado es pecado y es aborrecible delante de Dios. Pero cierto es que cada pecado tiene su nivel, por así decirlo. Hay pecados de muertes y hay pecados que no causan muerte. Asimismo que cuando en el hombre comete delitos, hay delitos que llevan a la cárcel, pero hay otros delitos que simplemente se le hace una amonestación a la persona. Todo depende, ¿cierto? El delito. Asimismo es el pecado. Hay pecados que conducen a la ruina súbito, pero la palabra de Dios es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Cualquiera que sea el pecado, tiene una sola paga, que es la muerte. Nosotros podíamos decir, de acuerdo al título de este mensaje, qué cosa sucede, lo que sucede cuando se peca. Podíamos decir que cuando una persona peca recibe 4 castigos, porque David dice así: aquel hombre que ha cometido este delito, o más bien lo leo como está escrito: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera que ha degollado. El mal que ha hecho lo pagará 4 veces. Esto daría a pensar que quien comete un pecado al menos pagará 4 veces. La causa, las consecuencias serían 4 veces. Sin embargo, nosotros podemos analizar que la paga del pecado va más allá de estas 4 veces. David, como él mismo sentenció la condena, él vivió estos 4 pecados, estas 4 condenas. Duro para David, él mismo se autodeclaró culpable, él mismo se autodeclaró, se autolesionó, llamémosle así, él mismo se dio la condena, por así decirlo, se condenó a sí mismo. Porque muy sarcásticamente, muy genialmente, el profeta Natán lo llevó a David a pensar en este mal que había hecho este hombre.
Cuando vino otro de afuera y le mató la cordera del que tenía uno, en vez de matar de todo su ganado, de todos sus corderos. Y entonces David dijo, eso fue un hombre y el que hizo ese mal pagará 4 veces. Es que en la antigüedad, según Éxodo 22, el que robaba una cordera de alguien, la tenía que devolver 4 veces lo que había robado. Quien tomara un animal del vecino y lo sorprendieran con él, tenía que pagarlo 4 veces. Es por eso que en la mente de David estaba esto de 4 la condena. Por eso nosotros muchas veces tenemos que tener cura de cuando hacemos el mal, porque eso se revierte hacia nosotros y no una sola vez, puede revertirse contra nosotros 4 veces o tal vez 8. Primera consecuencia, primera condena que dice aquí la palabra de Dios, que llevaría el rey David, es que nunca se apartaría de la casa de David, jamás de tu casa se apartará la espada. Y qué consecuencia tan terrible que el pueblo de Israel todavía vive peleando todos los días con los palestineses. Ahora los que vieron la noticia se dieron cuenta que ayer volaron un bus, quizás un kamikaze se subió aquí en Europa porque no tiene tregua, no tiene paz. El ataque es en todas las partes de la tierra donde haya un israelita. Los israelitas habían bajado el avión en el aeropuerto, los esperó un bus, se fueron en el bus para el lugar turístico y en medio del camino explotó el bus matando 8 personas, hiriendo 32, todos judíos. Porque esta palabra de Dios se cumple. No tendrás paz en tu casa, habrá guerra continua. Primer condena que vivió el rey David, que vivió el pueblo de Israel. Por la acción de una persona puede ser condenado todo un pueblo. Tenemos que tener cura nosotros, mis hermanos. Alguien puede decir, pero yo no soy el rey de esta casa. No, la palabra de Dios dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. De modo que una acción errada, una sola de uno de nosotros, puede causar un falimento en toda la congregación, un daño terrible. Oiga bien, la palabra de Dios dice, no habrá paz, no se apartará de tu casa jamás la espada, por cuanto menospreciaste la palabra de Jehová. Una condena terrible, pero hay otras condenas más que describe aquí la palabra de Dios. Yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. El enemigo va a estar ahí en tu casa, va a tener traición. Y una de las cosas que se da mucho en el Medio Oriente, la traición, el engaño. El traicionar es un lujo, es una cosa, es un deleite para ellos. La traición es terrible. Dice la palabra de Dios, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y en pleno sol. Otro castigo que recibe el pecado. Mis hermanos, 4 castigos David señaló y 4 castigos le vinieron. El último castigo, he mencionado 3, fue el más terrible, porque se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente desde el principio hasta el fin que la paga de pecado es muerte. Y David le estuvo implorando a Dios 8 días en ayuno, con llanto, con lágrima, en silicio, revolcándose en arena, en ceniza, diciéndole, Señor, ten piedad de mí, no me quites mi hijo, no lo mates. Pero el hijo de David murió, el primogénito murió. Esto es una señal que un primogénito, la sangre de ese primogénito cubrió la vida de David. Si David no pierde su primer hijo, si la mujer no fuera resultado en embarazo y no fuera muerto su hijo, el primogénito, el primer hijo de David, seguramente no se podría hablar con claridad cómo el Hijo de Dios Jesucristo, el primogénito, el Hijo de Jesucristo, también nos ampara con su sangre. Esta es la tipología de David con Cristo Jesús. Así como David perdió su hijo y la sangre de ese hijo lo libró, así también Dios dio a su Hijo Jesucristo y la sangre de Jesús nos libra a nosotros de todo pecado. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Fue terrible para David perder su hijo. Si nosotros leyéramos con más detención, por asunto de tiempo no lo hago, vemos que él le imploraba a Dios, le clamaba, y no era en forma fingida, era en forma seria, en forma clara, de todo corazón. Se metió a ayuno, se metió en silicio, 8 días continuos, era flaquito de tanto clamar a Dios, pero no encontró respuesta positiva. El niño murió. Muchas veces
se necesita muerte. Cuando hay pecado, se necesita muerte. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Ya Dios lo había establecido así. Adán fue el primero. El día que comieres de ese árbol, ese día que pecares, el mismo día morirás. Y así es, mis hermanos. De modo que tenemos que tener cura con el pecado, porque el pecado es terrible. Trae consecuencias de generación en generación. Pueden traer consecuencias para toda la vida. Hoy en día vemos cómo vive el pueblo de Israel por causa de un pecado. De un pecado. No se apartó ni se apartará jamás. Qué condena tan cruel, la espada de tu casa. Y si nosotros vamos a la profundidad, cuando Israel está tratando de tener paz, se levantan de ellos mismos. Hoy por hoy hay un grupo muy fanático dentro de israelitas, dentro de ellos, que no está de acuerdo con ningún tipo de negociación con los palestineses, lo que genera una situación imposible de coordinar, donde ellos están pensando que ya se va a meter a posto, que se va a firmar el tratado de paz, ahí viene la guerra. Se levanta uno de ellos mismos, de los que está firmando, en contra del mismo grupo, porque se cumple la palabra de Dios. Démosle un aplauso a Dios que hace cumplir su palabra. Aleluya, gloria a ti, Señor. La palabra de Dios menciona que no solo esos 5 pecados, esas 5 consecuencias es lo que sucede cuando se peca. Veamos qué dice el Salmo 51:1. 51 versículo 1. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este salmo lo escribió el rey David. Y David expresa su arrepentimiento de esta manera y sus oraciones pidiendo misericordia, pidiendo delante de Dios gracia. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Dice así: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aleluya, aleluya. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Si no perdemos la salvación, quiere decir que no perdemos nada, que no nos pasa nada. Yo digo que un cristiano no pierde la salvación cuando peca, porque pienso que ese cristiano, si verdaderamente es cristiano, luego se arrepiente, se compunge de corazón, se entristece por el pecado que ha cometido, se arrepiente de veras, vive un verdadero arrepentimiento, pide perdón a Dios y se aleja de ese pecado. Por eso yo puedo decir que un cristiano que peca no pierde la salvación. ¿Entendemos? Pero si es un cristiano que empieza a malcebarse y a acostumbrarse y a deleitarse en el pecado, puede llegar la muerte y no va a tener opción de pedir perdón, y ese cristiano se va al infierno. Estoy hablando del cristiano que cayó en pecado eventualmente y que se arrepintió. Entonces alguien puede pensar, si no pierde la salvación, es señal de que entonces no le pasa nada, que puede estar pecando y que no le pasa nada. Obviamente siempre hay consecuencias del pecado en la vida de un cristiano. Siempre hay consecuencias. El hecho de que no pierda la salvación no quiere decir que no pierda otras cosas. ¿Me entiende, iglesia? Porque alguien dice, no, a mí lo que me interesa es la salvación, y si yo tengo mi salvación segura porque yo vuelvo y me arrepiento, entonces yo no pierdo nada. Sí, perdemos tanto. Se pierde mucho, mis hermanos. Y yo quiero mencionar 4 cosas, así como David también mencionó 4 cosas. 4 cosas se perderán que son de gran valor para el cristiano. Estas 4 cosas son las siguientes. El pecado ensucia el alma. ¿Qué hace el pecado, mis hermanos? Ensucia el alma. Veamos qué dice el versículo 2 del mismo Salmo 51. ¿Alguien lo lee en voz alta? Lo leo yo y lo leemos todos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El rey David, que escribe este salmo,
era un rey puro, pulido. Él vivía en una casa enorme, en un palacio, donde de las salas eran de marfil, eran de instrumentos de oro. Ustedes recuerdan la riqueza que tenía este rey, los palacios que tenía. Y seguramente su recámara tenía sus baños privados con sus perfumes del Medio Oriente, los mejores perfumes del mundo. De mármol seguramente era su tasca donde él se bañaba, los jabones eran perfumados. Y se bañaba con delicadeza y con las mejores aguas y los mejores perfumes. Pero él dice, lávame tú, oh Dios, pero no me laves así simplemente. Lávame más y más de mi maldad. Porque por más que yo me lavo, no me sirve ese lavado. Necesito que laves mi alma. ¿Entienden, mis hermanos, dónde fue a caer David? Necesitaba que lo lavaran más y más y más fuera lavado, porque no servía ese baño que él tenía para purificarse. De modo que el pecado ensucia el alma, no solamente ensucia el cuerpo, sino que ensucia el alma. Pero aún así se sentía mugriento, sucio David, que clamaba a Dios con desespero. Yo ayungo diciendo, Señor, lávame. Lávame tú, que no me laven los hombres, que no me laven los pajes, las empleadas que tengo, estos súbditos. Lávame tú, oh Dios, con ese hisopo y con ese perfume del cielo, pero no así superficialmente. Lávame más y más de mi maldad. Mis hermanos, el pecado es terrible, de modo que debe quedar claro para nosotros, para toda persona que peca, que cuando peca, una de las consecuencias es que ensucia su alma. ¿Cómo está su alma? Segunda consecuencia del pecado. El pecado domina la mente. El pecado domina la mente. En efecto, el rey David dice, porque yo conozco mis rebeliones y contra ti he pecado. Mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí, dice él. Qué tristeza esta situación del rey David. Día y noche, noche y día, el pecado estaba ahí delante de él. No le daba paz, no le daba tranquilidad. No podía quitarse ese pecado de encima. Quizás cuando se metió en el pecado lo hizo con gozo, con alegría, con deleite de la carne, qué sé yo. Pero después de haber pasado por ese tiempo, por ese proceso, lo vemos gritando, diciendo, Señor, ya no solamente quiero que me laves más y más, sino que ahora quiero, oh Dios, que no, dice él, ahora lo que yo quiero es que, porque mis pecados siempre están delante de mí, mi mente, yo no puedo entender mi mente, porque yo conozco mi rebelión, me conozco a sí mismo y no puedo quitarme ese pecado de mi mente. A veces la mente también, la palabra mente es interpretada en la Biblia muchas veces como el alma. Esa mente significa también el corazón. Por eso muchas veces se habla del pensamiento, el corazón como el pensamiento de la mente. Este era un pensamiento que estaba de día y de noche, que lo que David había hecho se había grabado de tal manera en su conciencia que no se podía quitar fácilmente. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso, que comete un pecado y ese pecado empieza a atormentarlo. Y lo atormenta de día y de noche hasta que usted no sabe qué hacer con ese pecado. ¿Alguno de usted le ha pasado esto? Veo que no. A mí sí me ha pasado, mis hermanos. Y no me siento tranquilo y en paz hasta no poder solucionar ese asunto de mi pecado. Que debo pedirle perdón a Dios para que ese pecado desaparezca de mi mente y de mi corazón, porque de pronto traté mal a una persona, porque por alguna razón. No sé si de pronto a usted le ha sucedido, pero David había cometido un pecado grande y había venido un profeta a decirle, mira, tú has cometido este pecado. Él estaba calladito. Él era el rey, él dijo, aquí nadie se ha dado cuenta. Y así muchas veces somos nosotros. Quizás usted no ha sentido esta situación porque está convencido que nadie se ha dado cuenta. Aquí David, nadie se había dado cuenta, David, ni siquiera el profeta Natán. Dice la palabra de Dios que Dios llamó a Natán, al profeta. Le dice, viene Natán, ha sucedido esto y esto y esto, va a David y repréndelo. Así empezamos la lectura cuando leímos el libro Segunda de Samuel. Dios llamó a Natán y le dijo, ve donde David. Él ni sabía el profeta.
Y quizás muchas personas no conocen de su pecado. Muchos no saben de mi pecado y tal vez usted está calladito ahí, pero ese pecado lo está atormentando de día y de noche y de día, a toda hora. Eco porque el rey está diciendo, el rey David, yo me conozco a sí mismo y no tengo paz, dice. Yo conozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. No me da tranquilidad en mi mente. De modo que una de las consecuencias del pecado es que domina la mente. Empieza a dominar la mente. Por fortuna para David pasó relativamente fácil, rápido este pecado. No fácil, digamos, pero rápido, porque se arrepintió de veras. Ahí está el Salmo 51, expresado claramente su arrepentimiento. Cuando el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre que ha degollado la pobre ovejita y ha matado a Urías, David no empezó a decir, no, yo no tuve la culpa, es que esa mujer se exhibió allá en el balcón y yo estaba así. No, él dijo, contra Dios he pecado. Y eso es un corazón sincero. Es el corazón que Dios no desprecia, el contrito y humillado. David no se empezó a justificar y a esconderse y a decir, pues, ¿qué pasa? Yo soy el rey. No, él dijo, contra Dios, contra ti, oh Dios, he pecado. De esto se trata, mis hermanos, de reconocer nuestra situación, de reconocer nuestro pecado y huirle al pecado. Tercera consecuencia del pecado, el pecado deshonra al Señor. El pecado, dígale a su hermano, el pecado deshonra a Dios. Dígale al que está ahí al lado, atrás, adelante, dígale. El pecado deshonra a Dios. ¿Por qué el pecado deshonra a Dios? El Salmo 53, versículo 4, voltee la página, también está en el Salmo 51, pero el Salmo 53 lo expresa de esta manera, en el versículo 4. No tienen conocimiento todos los que hacen lo malo, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan. No tienen conocimiento, no saben de qué hablan todos los que hacen lo malo. David le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Piense sobre la primera parte de este versículo donde él dice, contra ti he pecado. ¿No estará deshonrando a Dios? David reconoce que ha deshonrado a Dios. Él no ha podido, no se hizo, no, pues cometí un pecado ahí contra el vecino, ahí una cosa pequeñita, no, dice, Señor, contra ti he pecado. He violado tus preceptos, yo era representante tuyo, he hecho lo malo, el pecado no fue poco, porque lo he hecho contra ti, contra los hombres. Esto es una situación que está deshonrando a Dios. Y él reconoce que está deshonrando a Dios. Muchas veces nosotros pecamos y lo miramos como una cosa así superficial, como una cosa que no tiene importancia, como una cosa, como un pecadito ahí que mañana pasa. David reconoce que ha deshonrado a Dios. Con ese pecado, con ese actuar de él, a pesar de que se ha arrepentido, a pesar de que está reconociendo, dice, he metido en deshonra a Dios. He puesto en valo, en juego la palabra de Dios. No le he dado importancia a la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes de pronto? Tengamos en cuenta esto, mis hermanos, que el que peca deliberadamente deshonra a Dios. Deshonra al Señor. Haciendo un repílogo de lo que hemos visto hasta el momento, hemos dado un ejemplo de un hombre que ha pecado y ha dicho 4 sentencias hay para el que haya pecado. Es el rey David y a él vinieron los castigos. Pero algo muy hermoso tuvo David. David no se puso a decir, bueno, Señor, yo me equivoqué, yo pensé que yo no era el culpable, ahora redúzcame los castigos de 4-1. Él dijo, no, yo asumo la responsabilidad de ese pecado, porque pecado grave he hecho delante de ti. Él no empezaba a decir, bueno, como yo soy el rey, pues entonces ahora deme nomás la mitad, un pedacito de este pecado, de castigo y no más. No, asumió todo el pecado.
todo el castigo del pecado. A veces nosotros nos enojamos cuando nos castigan. No queremos nada de lo que tenga que ver con castigo, con reprensión. Queremos que nos aplaudan incluso cuando cometamos el pecado. No puede haber aplausos para aquel que peca. Debe haber castigo, porque la paga del pecado es muerte. De modo que mirándolo también desde el punto de vista espiritual, quizás muy genérico, vemos que el pecado ensucia el alma. No el alma de una sola persona, puede ensuciar el alma de una comunidad, puede ensuciar el alma de un pueblo. Hay pueblos que no progresan porque abunda el pecado. Puede, y seguramente lo hace, ensucia el alma. Segunda consecuencia, el pecado domina la mente. El pecado domina la mente y domina el corazón. El pensamiento de la mente y el pensamiento del corazón. Por eso no le podemos dar tregua al pecado. Amén. Tercera consecuencia, el pecado deshonra a su creador, a Dios, al Señor. Nosotros cuando pecamos estamos deshonrando a Dios. No lo estamos honrando, no lo honoramos, lo estamos deshonrando. Amén. Y por último, el cuarto punto, para paragonarlo con lo que decía David, el pecado deprime el corazón, deprime el corazón. Observe cómo lo expresa el Salmo 53:8, ya que lo tenemos ahí abierto la Biblia. Dice así, Salmo 53, versículo 8. El 53 no tiene 8, 53. Sí, 51:8. Dice así: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aleluya. David habla sobre las consecuencias de su pecado. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Está deprimido, no tiene la alegría, no tiene gozo. Mientras estaba cometiendo el pecado, que era, se sentía emocionalmente muy bien, se sentía contento, pero ahora se siente abatido, se siente sin gozo, sin paz, se siente frustrado. Y dice: Señor, he perdido el gozo. Hazme oír gozo, Señor. El mismo David es que dice: cuando callé, mis huesos se envejecieron. Yo me metía allá solito y me quedé callado, dice David, a fin de que nadie me diese cuenta, pero mis huesos se envejecieron. Ahora estoy deprimido, no tengo gozo, no tengo alegría. Hazme recrear los huesos que has abatido. Se siente abatido David. Como está escrito en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, hoy vamos a ser bastante breve con el mensaje, en el primera de San Juan 1:7, si alguien me lo lee en voz alta, le agradezco. Aleluya. Nosotros estamos describiendo las consecuencias fatales y mortales del pecado. Amén. Son consecuencias fatales. Hemos hecho un reasunto de 4 aspectos: que deprime el corazón y arruina la vida, y es el inicio de pronto de una vida ya para el infierno, una vida perversa. Ese puede ser el pecado es el camino, el inicio a la perdición, al infierno. Es por ahí donde se camina para el infierno, por el pecado. Amén. No hay otro camino más claro para llegar al infierno que el camino del pecado. Pero suponiéndose que usted se reaccione y que pida perdón, puede salvar su vida. Pero las consecuencias del pecado van a estar ahí con usted, aunque sea por un tiempo, por un rato. Acabamos de leer la palabra de Dios, que para eso Dios mandó propio a su Hijo amado. Dios envió a su Hijo, dice en Juan 1:29, a fin de que salvara a la humanidad, de neutralizar el pecado. Y dice también en primera de Juan 1:7 que la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Iglesia, debemos devolvernos a Cristo. ¿Puede pecar un cristiano? Claro que sí puede pecar. Dice la Biblia que no ha visto el primero que no peque. Sí, la respuesta es sí. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. ¿Debe deleitarse en el pecado? No, debe ver el pecado como lo ve Dios.
Usted y yo debemos ver el pecado como ve Dios el pecado. ¿Cómo ve Dios el pecado? Lo aborrece. Así lo debemos de ver nosotros. Aborrecerlo, mirarlo con desprecio, como una cosa aborrecible el pecado. Dios mandó el antídoto, que es Cristo Jesús. En el libro de San Juan habla muy claro de eso, tanto en las epístolas como en el libro de San Juan. Y la sangre de su Hijo amado nos limpia de todo pecado. Cuando la palabra de Dios habla de todo pecado, es todo pecado. El único pecado que no limpia la sangre de Cristo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos que tener cura en esto para no ir a caer en blasfemia, porque esa blasfemia no es limpiada con la sangre de Cristo, mas todos los demás pecados sí son limpiados con la sangre de Cristo. Mas para el Señor limpiar un pecado no es simplemente irlos a confesar, se trata de confesarlos, arrepentirse y verlo con el pecado con aborrecimiento, alejarse del pecado. No es que yo confesé el pecado y ahora sí me sigo deleitando porque ya lo sigo haciendo, sino que yo tengo que vivir un verdadero arrepentimiento. Y no puedo confundir un verdadero arrepentimiento con un remordimiento. Porque la mayoría de las veces lo que hace es que tenemos y hasta vivimos un verdadero remordimiento porque sabemos que hemos pecado, somos conscientes que no lo debimos de haber hecho, nos repugna, somos infelices porque hemos ofendido a Dios, pero simplemente estamos en un remordimiento. ¿Qué cosa señala claramente si la persona vive o está viviendo un verdadero arrepentimiento o un simple remordimiento? Es visible cuando la persona es consciente del pecado, pide perdón, se arrepiente, si es posible llora, conoce las consecuencias del pecado y se aleja de él, lo aborrece, nunca más quiere saber más de ese pecado. Cambia de ruta, cambia de dirección. Ese sí es un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué cosa es un remordimiento? Es que la persona pecó y apenas le dan nuevamente la oportunidad, vuelve a pecar. Está en fornicación, no hace nada por solucionar su problema, sino que el primer vez que escucha el mensaje, en el momento, piensa y dice, sí, me arrepiento de boca, pero apenas llega a la casa, apenas tiene la oportunidad, la semana, el domingo, vuelve a caer en el pecado. La Biblia lo compara como aquel animal, el perro que vuelve al vómito, o el marrano, el cerdo, el mayali, que retorna al lodazal. De nada sirve limpiarlo. Usted coge con una manguera bien limpia y lo lava y lo limpia, le puede echar hasta loción a un marrano, un cerdo. Pero usted lo larga y él empieza a oler, a buscar un lodazal y va y se mete ahí, se revuelca en la guamasa, y a él le gusta ese ambiente. Nosotros no podemos ser así, dice la Biblia, porque hubo alguien que murió por nosotros. Hubo alguien que pagó el precio para que nosotros permaneciéramos limpios y limpios. Sé limpio. Debemos de jugar limpio con el Señor. Debemos de ser limpios. ¿Entendemos esto de la limpieza, iglesia? Bien, si es así, vamos a terminar con una oración. Y quiero invitarlos a todos ustedes a hacer una oración de arrepentimiento. Vorrei che tutti si mettano in piedi, vamos a pregare e preghiamo tutti insieme. Serve fare una preghiera di ravvedimento, di pentimento, ma di vero pentimento. Non una preghiera superficiale, non una cosa superficiale. Serve una preghiera che esca del cuore, dell'anima, della profondità del nostro cuore. Amen. Pregate con me. Signor Gesù, io riconosco il mio peccato, la mia malvagità, Signore, la riconosco. Oggi mi pento, Signore, di tutto il cuore
perché sé che il cattivo e lo malo, lo cattivo l'ho fatto innanzi davanti a te, Signore. Ma oggi vorrei essere una persona lavata con il sangue di Gesù. Lavami, Signore, puliscimi. Ed è chiaro, Signore, che mi sforzerò per rimanere pulito, lavato, Signore, davanti a te, Signore, e davanti agli uomini. E grazie, mio Signore, perché so che ancora il sangue di Gesù ci lava, ci pulisce e ci fa accetto innanzi al Signore. Grazie, mio Signore e mio Dio, perché tu sei buono e per sempre la tua misericordia è. Signore, sé che in alguna altra occasione mi è pentito, ma era semplicemente un rimorso. Ma oggi, Signore, lo faccio di vera, da coscienza, Signore. Non vorrei peccare più, perché le conseguenze del peccato sono terribili, Signore. Lo so che il peccato insucia la mia anima, Signore. Sé che il peccato, Signore, domina la mia mente. Sé che il peccato disonora il Signore, il mio creatore. Lo so che il peccato deprime il mio cuore. Ecco perché, Signore, non voglio peccare più. E te prego, Signore, così come lo ha fatto il re Davide, che tu abbia pietà di me, conforme alla tua misericordia, conforme alla tua moltitudine di pietà, Signore. Borra le mie ribellioni, Signore, e puliscemi, Signore. Puliscimi della mia malvagità. Grazie, mio Signore. Grazie, Padre. Grazie, Figlio. Grazie, Spirito Santo di Dio. Amen. E amen. Amen. Diamo un applauso grande al Signore. Pueden sentarse, hermanos. Daré algunos anuncios y oramos para quedar despedido. Importante, recordamos que el martes pasado fue el último martes de las clases que estamos viendo, el seminario, de modo que reprendemos en septiembre, el martes, reprendemos en el día de septiembre. La doménica daremos de estos boletines para que usted lo tenga atascable en su bolsillo y así se recuerde. Los jueves y los sábados siguen los cultos común y corriente en la semana. Los jueves a las 7:30 como hoy y los sábados a las 4:30 de la tarde. El domingo solo hay un culto, lo recordamos. Va a haber un solo culto a las 10 de la mañana, pero esto es en el mes de agosto. Quiere decir que este domingo y el próximo tendremos con la ayuda de Dios los dos cultos. Ya de ahí en adelante, solo en el mes de agosto tendremos uno solo. Este domingo que viene tenemos la clase y la última clase también de la escuela bíblica. Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos una escuela bíblica. Venga usted a aprender, a conocer más del Señor participando en la escuela bíblica. Quiero recordar que para las fechas de agosto tenemos actividades especiales en horas de la tarde. El culto, el espacio que estaba reservado para la tarde, lo vamos a llenar con otras actividades especiales por ser un tiempo especial festivo. Por ejemplo, en julio 29, el último domingo de este mes, tenemos el bautismo. Después de hacer el culto aquí en la mañana, nos vamos al río a bautizar. En agosto 5 tenemos la ida al parque Bosco en Chitá. En agosto 12, en la tarde es libre. En agosto 19 tenemos bautismo también en el río.
En agosto 26 tenemos la ida nuevamente al Parque Bosco en Chitá y así hemos terminado con el mes de agosto. Estas son las informaciones normales. Mañana viernes y seguramente el próximo viernes también, como último viernes, tendremos las clases normales que hemos estado dando de liberación y sanidad interior. Venga usted mañana a estas clases que será de gran bendición. Bien, mis hermanos, esto es todo. Los bendigo en el nombre del Señor. Me informan que Germán ha tenido un accidente en el carro y quisiera que invitar a toda la iglesia a ponerse en pie. Vamos a orar por él, por esta situación. Padre, ¿dónde iremos sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú conoces la vida de Germán, conoces su situación, oh Dios. Ahora te pedimos humildemente que tengas misericordia, que tu mano sanadora, Señor, esté con él. Mas sobre todo, Señor, nosotros ahora nos unimos como iglesia y en un solo sentir y en un solo gemir reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de parálisis o de enfermedad grave, Señor. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que sobre todo nombre, Señor, prendemos el fuego de la vida, Señor, y lo metemos en su vida. Igualmente, Señor, oramos por las personas que han salido coenvueltas en este accidente y te rogamos que conforme a tu misericordia, Señor, de la vida, sostenga las vidas. Señor, permite que todo sea pasajero, sea ligero, que nadie salga leccionado con gravedad, Señor. Pedimos que tu mano misericordiosa, oh Dios, sea con ellos por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, Señor, te pedimos y te rogamos, oh Dios, que tú controles todas las cosas. Todo toma control, oh Dios, y glorifícate en la vida de Germán, en la vida de las otras personas, Señor, que de una u otra manera hayan podido ser afectadas, Señor, por este accidente. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de los suyos y proclamamos que la sangre de Jesús lo cubre, Señor, de consecuencias letales, conforme a tu amor y a tu gracia. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque eres bueno y para siempre tu misericordia es. Señor, gracias porque tu palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra que pidiesen, les será hecho por mi Padre. Aquí nos ponemos de acuerdo, Señor, para minimizar toda obra del diablo, toda obra de la carne, y para declarar vida y normalidad en la familia y en la vida de Germán, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga. Salude a un hermano. El hermano va a despedir o ya terminamos.